Y bueno, damos inicio entonces a este tiempo de Family Fest 2024 y hoy tendremos en nuestro podcast Café y Jesús el tema de altar familiar. Así que bueno, venimos aquí a compartir un tintico con una galletica, ya les van a atender y reciban su tintico. Bueno, esto es hablando de fe. Mientras tomamos café, ¿no? Qué rico. Qué rico poder hablar de fe y tomarse un tinto bien especial. Y hoy tenemos unos invitados especiales a la familia del Ministerio de Cielos Abiertos. Nos crecimos juntos desde Screen, que decían por ahí los desde muy pequeños. Bueno, no tan pequeños, pero sí nos distinguimos ya hace varios años. Por ahí unos 20 años, ¿será? Yo creo que unos 20 años, ya teníamos como 5 años, más o menos. Para los que están haciendo cuentas ahí, 2 y medio, yo tenía 5, entonces hace 20 años nos distinguimos. La familia Piñeros Duarte. ¿Sí conocían a Carlos y a Yuli? Algunos sí, otros no los distinguían. Son parte de nuestro cuerpo pastoral en la sede central. Y bueno, hoy altar familiar. ¿Cuántos hacen altar familiar en la casa? Levanten la mano. La idea es que usted no se pierda la bendición de hacer altar familiar en casa. Y si usted dice, no, pastor, es que en realidad no lo he hecho porque no sé cómo se hace, hoy vamos a aprender cómo se hace el altar familiar o el devocional familiar o la reunión de oración familiar, como usted lo quiera llamar. Entonces, Carlos y Julie, bienvenidos. Dios los bendiga. Un saludo. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Como familia es una bendición poder estar aquí en este lugar. Cuando Leonardo nos extendió la invitación, pasó Leonardo, qué pena. Es que somos lo que les decía. Me dijo que iba a hacer algo bien especial, que íbamos a hacer un podcast. Entonces yo dije, ¿y eso qué es? Ay, que es un podcast. Entonces, no, es chévere, mire, es bonito, se siente como en la casa. Eso es un podcast, como una salita. Vamos a hablar aquí en familia, vamos a aprender todos. Y bueno, en medio de las enseñanzas, del aprendizaje, creo que todos vamos a salir beneficiados de este lugar. Mi esposa. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julie Duarte. Me alegra muchísimo poderlos acompañar. Esta es una iglesia, bueno, una de las sedes del Ministerio Cielos Abiertos que conocemos desde sus orígenes, creo que mucho antes de los que están todos aquí. Así que es un honor ver en lo que se ha convertido Suba. Verlos a ustedes es la respuesta de Dios. O sea, usted no vino por casualidad, vino con un propósito y llegó al lugar y a la hora indicada. Esperamos que de lo que Dios nos ha dado, hoy podamos también darles y que todos salgamos beneficiados de este lugar. Junto con nosotros debería estar nuestro hijo, él tiene 13 años, pero no pudo venir porque está haciendo un trabajo del colegio. Usted sabe la responsabilidad, entonces eso pues también es bueno, ¿no? Y pues me excuso por el uso del tapabocas, estoy en un tratamiento odontológico, no estoy mueca, pero tengo algo de sensibilidad, entonces pues el viento y todo el aire afecta, ¿no? Entonces, para contarles así, la idea es que hoy hablemos muy a calzón quitado, ¿listo? Bueno, creo que hay esperanza para las familias que oran, que leen y practican la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que caracterizar por ser familias que buscamos de Dios. Nos tenemos que caracterizar por ser personas diferentes y que nuestra familia no nos vea diferentes solo en la iglesia, sino también en casa. Que no seamos unos aquí, otros allá. Y claro, no les estoy diciendo que somos santos, ¿no? Claro que sí caminamos hacia la perfección de la santidad y tenemos esa naturaleza santificada, pero cada día hay que ir mejorando cosas
Y uno de los principios importantes es la lectura de la palabra, la oración, el buscar de Dios en intimidad, y se hace más enriquecedor cuando lo hacemos como familia. Cuando lo hacemos esposos, hijos, se hace más enriquecedor. Así que hay esperanza, yo creo que hay esperanza para todas las familias que están aquí, si empezamos a buscar a Dios de una manera diferente. Bueno, Carlos y Julie, quisiéramos hacerles algunas preguntas, que sabemos que es una familia de Dios especial y muy linda. ¿Qué es un altar familiar? Bueno, comenzó esto. Bueno, un altar familiar, haciendo el estudio cuando Leonardo me envió las preguntas, estuve mirando para tener, digamos, no solamente la experiencia, sino también un sustento bíblico, ¿cierto? Y vamos a ver el sustento bíblico y después la experiencia, ¿cierto? Como familia, que esto también nos enriquece mucho. El altar familiar, básicamente, allí vemos una palabra que es altar, ¿no? Y el altar en la Biblia era un lugar de sacrificio. Era un lugar donde se tenía un encuentro con Dios. Un lugar donde el Señor hablaba y el personaje escuchaba y actuaba, ¿cierto? Entonces, hablando de un altar y ya familiar, entramos como al tema ya de la experiencia, ¿cierto? Porque hoy nos vamos a dar cuenta, y creo que en el recorrido que hagamos durante toda esta exposición, nos vamos a dar cuenta que no hay altares familiares buenos ni malos, no los hay. Porque ya no podemos calificar a unos de que sí lo hacen bien y a otros no, no. Todos los altares son diferentes. Pero sí, hablando del altar familiar, entonces vamos a ver qué es ese lugar de encuentro con Dios, donde vamos a tener algunos ingredientes que en la medida que vayamos hablando, pues lo vamos a ir desarrollando. Bueno, como complemento, entonces vemos que el altar familiar básicamente es ese espacio trascendental y vital. Yo lo defino así, y qué bueno que usted también en su casa lo pueda ver como ese oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. Sin el altar familiar usted no debería poder vivir. ¿Listo? Entonces es algo necesario para el mantenimiento de toda familia. Ahora, usted dice, no, pues yo no tengo como tal un núcleo familiar, sino yo estoy solo. También se hace altar familiar, así usted o sea el único creyente de su casa. Adicional a esto, podríamos decir que el altar familiar también es un estilo de vida, porque no solamente se hace, bueno, vamos a reunirnos en la casa a hacer la oración típica de la noche o de la mañana, no. Es un estilo de vida que lo identifica a usted como un verdadero creyente, como una persona que se hace notar por esa comunión íntima con Dios. Bueno, ¿quedó claro que es un altar? Vamos a hacer altar. Bueno, yo creo que ustedes ya dijeron algo de mi siguiente pregunta, especialmente Julie. ¿Quién debe así, siempre se adelanta. Sí. ¿Quiénes deben participar en un altar familiar? ¿Quiénes son los que deben participar? Bueno, me toca a mí. ¿Quiénes deben participar? Justamente el núcleo familiar con quienes convivimos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en nuestro caso somos mi esposo, el niño y yo. Nosotros hacemos todos los días el altar familiar. Lo hacemos tanto en la noche como en la mañana. Ahorita miramos el tema del cuándo. Sí. Por ahora es quiénes, con quienes convivimos. No obstante, y quiero reconocer en esta noche, nos acompaña mi mamá. Mami, levanta la manito. Cuando nos reunimos en familia, ya un núcleo más amplio, nosotros solemos también hacer una oración. Y eso es muy bonito porque, digamos, despedirnos de mi mamá a veces cuando salimos de su casa, vamos a hacer una oración. Eso también es hacer altar familiar, ¿sí? Que los hijos suyos se vayan con su bendición, dada por Dios, ¿no? Entonces, todo aquel miembro que haga parte de esa familia. Ahora, usted recibe un invitado en su casa, tiene a alguien hospedándolo por un momento, esa persona también debe hacer parte de su tiempo devocional y de altar familiar. ¿Listo? También dejando claro
que el altar familiar, en diferencia a nuestro devocional personal, que eso lo debemos hacer todo el tiempo, ¿cierto? De pronto existe el tema de los tipos de familia o las características de una familia. Ahí está el tema de la familia nuclear, ¿sí? Que es donde estamos los esposos y los hijos, y se puede extender a la familia extensiva o expansiva, ¿sí? Que es cuando aparecen los papás, los abuelos, tíos, primos, se extiende, y qué lindo un día poder hacer un devocional de altar familiar con toda la familia extensiva, sería algo especial y muy lindo, ¿no? Pero antes de hacerlo más, empecemos por lo menos y empecemos por la familia nuclear, lo que es el núcleo de nuestra familia. Bueno, siguiente pregunta: ¿cómo lograr un altar, especialmente en estos tiempos que hay tanto movimiento, tanto estrés, las distancias tan largas, el cansancio? ¿Cómo poder hacer un altar familiar en estos tiempos de tanto corre-corre? Hablando del tema del altar familiar, ya observamos que es el lugar de encuentro, ¿cierto? Es un lugar de comunión, es un lugar donde hay sacrificio. Cuando se habla de sacrificio es de esos aspectos que nos cuestan, ¿cierto? Como hombres, como mujeres, como hijos, siempre hay algo en la vida que nos cuesta. Aquí nadie es santo ni es perfecto, ¿cierto? Entonces, si estamos en ese altar familiar, que eso es, y viendo que lo que decía Leo, en estos tiempos tan disparejos, donde a veces los horarios no se dan, podemos encontrar familias donde, por ejemplo, el esposo pueda que tenga turnos en la noche y la mujer trabaja en el día, entonces se cruzan es en la mañana cuando llega el uno y sale el otro, ¿cierto? Siendo ese tipo de parejas tan disparejas, creo que es importante, sí, como familia, determinar por lo menos un día a la semana donde nos encontremos todos y hagamos una oración familiar, ¿cierto? Sería un buen inicio. Leo, cuando hizo la pregunta de quiénes hacían un altar familiar, de pronto no muchos, pero creo que un buen inicio sería por lo menos ubicar un día en la semana donde nos encontremos todos, ¿cierto? Donde tengamos un espacio de hacer un altar familiar, que ya lo vimos, es un encuentro, es un tiempo de comunión, de oración, de palabra de Dios, un tiempo donde, si la familia, hablando de las familias tan disparejas que hay, por ejemplo, en medio de nosotros puede estar una mujer cabeza de familia, ¿cierto? Entonces la responsabilidad caería sobre ella. Si la familia está completa, está su esposo, su esposa, sus hijos, la responsabilidad caería sobre el hombre, porque es un llamado que Dios nos hace como hombres de convocar la familia. Pastor, quisiera, antes de que continúes, meterme ahí en un tema importante que se está moviendo en este tiempo, y es acerca del sacerdocio en la mujer, ¿sí? O el tema de no llamar a las mujeres pastoras, que se ha escuchado mucho en este último tiempo, pero yo creo que acaba de tocar algo importante, y es la fortaleza de una mujer, coger la batuta, coger la autoridad para hacerlo, y eso no le quita ni le resta más de Dios. Claro, hay mucha gente que no cree en el ministerio de la mujer, pero yo estoy convencido que Jesús logró muchas cosas por todas esas mujeres que estaban alrededor de ella y que tomaron en un momento la determinación de hacerlo y de decirlo, de ir. Así que, como dice el pastor Carlos, si no está ese varón en su casa, usted puede hacerlo con toda la autoridad. Con toda la autoridad, coja a sus hijos, con toda la autoridad, convóquelos. Recuerdo la historia de la viuda que tuvo que iban por sus hijos, porque el esposo había muerto, los acreedores iban por ellos, y había una vasija de aceite, ¿no? ¿Recuerdan? Y dice la historia que ella
cogió a sus hijos y se encerró. Se encerró. Para mí ese momento de encerrarse es, yo creo que ella cogió a sus hijos, entró ahí y hicieron un devocional. Claro. Señor, está solo este aceite. Y ahí no estaba el profeta, porque el profeta era el esposo de ella, y ella cogió a sus hijos, oró, creyeron que Dios, pero a puerta cerrada. Eso nos incluye, nos introduce un poco en este tema de devocional, a puerta cerrada con sus hijos. Y es importante el tema de la puerta cerrada porque en nuestros devocionales familiares son muchas cosas que se quedan en familia y que no tiene por qué enterarse el mundo, ¿sí? Ahí es donde nos podemos desahogar y yo me imagino a ella llorando con ese poco de aceite, sus hijos mirándola, escuchándola, dice que después vivieron el resto, ella y sus hijos. O sea, nótese un momento de altar, cuánta bendición trajo generacional para un hogar. Así es, Leo. Y Sí, ¿cómo lograrlo? Lo que tú dices es maravilloso, acordar un tiempo, eso está perfecto, pero aún así se van a presentar obstáculos. Por ejemplo, en nuestro caso, Carlos suele trabajar en Villavicencio, algunas semanas se va toda la semana, pero el compromiso está en que él nos debe llamar para hacer el altar familiar. No importa la señal, a veces le ha tocado hasta salirse del hotel para buscar señal, pero subirme nos a un llama. árbol, subirme en el árbol. Nos desde llama allá. y oramos. Y nuestro hijo sabe que debo esperar la llamada de mi papá porque vamos a orar. Entonces, ¿se van a presentar dificultades, obstáculos, situaciones que enreden el tema? Claro que sí, pero desde que haya compromiso de los miembros del hogar, se saca adelante. ¿Listo? Entonces, fundamental que haya un compromiso, que realmente los miembros digan, a eso le vamos a hacer. Y detrás de eso vienen muchas bendiciones. Entonces, va a ser maravilloso para todos. Sí, y para complementar la pregunta que hacía Leo del tema de las familias disfuncionales y el horario, Julie tocaba un punto importante de ser persistentes y creo que la disciplina también va a ser algo bien importante en el tema del devocional porque mire que Julie como mi esposa, un día ella cogió mi celular y me programó 1 hora y siempre me suena esa hora, esté donde yo quiera que esté. Estoy aquí en Villavicencio o donde esté y me suena la alarma y yo sé que tengo que llamarlos. Entonces se la programé todos los días para que no se le olvide. Entonces yo de una vez timbra y yo tengo que hacer la llamada. Y a donde esté, lo que esté haciendo, pues tengo que llamar para hacer ese devocional. Y Juan Pablo, nuestro hijo, mire que es algo que desde pequeñito se debe fortalecer mucho ese tema de la disciplina. Yo, como les decía, aquí no hay nadie perfecto, ¿cierto? Y estamos como en la casa. Entonces voy a contarles unas cositas. Hay momentos en que a veces el cansancio lo coge a uno y a dormir, y no hace uno el devocional, ¿cierto? Nos ha pasado. Por ejemplo, yo a veces vengo viajando o algo y pues llego tarde y yo ya llego cansado y yo quiero dormir ya. Pero Juan Pablo, como lo hemos hecho desde pequeñito, es una cosa pero impresionante que lo que quiera, ya estamos acostados, es más, ya casi que estamos roncando y nos llama, toca orar, vamos a orar y yo, sí, Señor. Y no puedo decirle que no puedo decirle, no porque ahí generaría algo mal, ¿cierto? Entonces yo me levanto y aunque esté cansado, hagamos una oración y leemos un texto bíblico, pero lo hacemos siempre, siempre. Entonces, eso es importante, el tema de la disciplina. El tema de los niños es impresionante, impresionante. Hace unos años, yo creo que en la iglesia algunos ya me han escuchado este testimonio de no hacer, porque hay testimonios de no hacer, ¿no? Es importante esos testimonios también. Fui a visitar a unos amigos de la iglesia, jóvenes, y fui a las 11, ¿no? Entonces hicieron un chocolate con queso y pan, más delicioso. Y nos reunimos al lado de la mesa y apenas sirvieron de una prun a comer. La hija de Ferney,
¿Te acuerdas de Ferney? La hija de Ferney, Brenda, era pequeñita, tenía como 7 años en ese momento. Apenas nos vio comiendo, porque eso fue de una que nos pusimos a comer, se para de la mesa y dice, uff, comen como animales, ni siquiera oran. O sea, ¿uno qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ante una niña que le diga a uno eso? Eso es algo que, eso es el puro Dios, ¿no? Dios hablándole a uno a través de los niños. Algo muy, muy lindo y bueno, en este tema, hoy en día tenemos las redes sociales que nos acercan en momentos que no estamos todos juntos, como hacer la videollamada, hacer un Zoom, cualquiera de estas cosas que ya hoy es una bendición, así que para que lo podamos hacer. Bueno, yo creo que es importante hacer como aclaraciones, y lo decía el pastor Leonardo desde el comienzo. Hay un tema que es el devocional y hay otro tema que es el altar familiar. Es bueno que tengamos claro en qué se diferencia, y es lo siguiente. El devocional se suele entender como ese tiempo mío con Dios, individual. Literalmente el Señor y yo. Y el altar familiar es todo el tema que hemos venido desarrollando, que hago en familia, como decía el pastor, núcleo familiar. ¿Listo? Entonces, ¿hay que hacer el devocional familiar todos los días? Sí, Señor. ¿Tengo que tener mi tiempo devocional todos los días? Sí, Señor. Quiere decir que voy a pasar un muy buen tiempo delante de la presencia de Dios diariamente. Todo eso me edifica, todo eso me beneficia y todo eso alegra el corazón de Dios. Entonces, para que tengamos esa claridad. Y otra cosa importante es a la pregunta, ¿no? A todo lo que nos llevó a la pregunta era, ¿cómo logro ese altar familiar? Bueno, yo quiero contarle que en nuestro caso hay dos aspectos, o hubo dos aspectos que nos ayudaron mucho. Y como decía el pastor Leonardo, bueno, hay que buscar el cómo, la estrategia, hacer uso de lo que la tecnología hoy en día nos permite. Lo primero que de verdad nosotros nos marcó mucho fue, yo creo que varios la han visto, una película que se llama Cuarto de Guerra. ¿Verdad? Tremendo, poderosísimo. Los que no la han visto, ahí les dejamos la cuña y la promo para que la busquen y la vean. Es una película que literalmente enseña sobre el altar familiar y lo que se logra ahí. Entonces, podemos aprender de ella bastante. Y lo segundo es la escuela de oración que nos han venido implementando desde Asambleas de Dios. Tal vez el pastor Leonardo en su momento les contará al respecto y qué bueno que puedan hacer acá, dictar la escuela de oración, que es tremendo, tremendo. Yo la recibí en Agua Azul Casanare durante 4 o 5 días y eso transformó mi vida por completo y cambió nuestra casa, ¿cierto? Entonces, los invito a eso, o sea, literalmente permítame decirle este término, pellízquese. Si usted siente que en su casa el altar familiar no está siendo efectivo, ni siquiera se está haciendo, hoy todos nos volvemos responsables de que el altar familiar sí tenga efectividad en nuestras casas. Si usted hoy vuelve a su hogar y no hace nada con lo que está escuchando, perdimos este tiempo, todos. Así que hay que hacer algo, hay que buscar estrategias, hay muchas cosas por hacer. ¿Listo? Yo creo que en este tema es importantísimo porque algo muy bueno se puede convertir en religiosidad. ¿Sí? Y la religiosidad mata lo espiritual de una manera tremenda. ¿Recuerdan la historia de las personas que iban, los caminantes de Maús? Que se encontraron con Jesús, ¿cierto? Y ya había religiosidad en sus vidas y la religiosidad no les permitió ver que Jesús iba caminando con ellos. De ahí tengo este título para una predicación. Cuando lo glorioso se vuelve común, destruye todo. Lo destruye todo. Así que hagamos dinamismo. Pastora Karen. Solo quiero contar un testimonio. Antes de casarme, ¿no? Antes con mi familia feliz. hace rato. Cuando era feliz. Cuando era feliz. Ay, Señor. Tengo este testimonio y es que mis papás en esa época no iban a la iglesia. Y yo era la única que estaba asistiendo a la iglesia para ese momento.
tenía unos 15 años tal vez. Y estábamos pasando por un momento familiar bastante difícil, de varias circunstancias económicas, de pareja entre mis papás, bueno, varias circunstancias. Y de repente a mi papá se le ocurrió, bueno, vamos a orar todos, nos vamos a reunir y vamos a orar. Inmediatamente terminamos ese altar familiar. El Señor respondió, perdón, a todas las cosas, las crisis, inmediatamente. Entonces el altar familiar y eso marcó mi vida. Y el altar familiar es de verdad lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como familias, y debemos nutrirlo todos los días en nuestro devocional, una vez a la semana de verdad, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras casas. Eso quería contar. Gracias, pastora. Bueno, pastores, ¿qué pasos debe tener ahora sí el altar? Para que todos tomen nota cómo poderlo hacer en nuestras casas. ¿Cuáles son los pasos que debe tener nuestro altar familiar? Como estamos en casa, vea, se me apagó el celular y tenía todo, pero no importa, lo tengo aquí. Entonces, Gina tocaba unos puntos importantes y era el tema del dinamismo en el altar familiar, ¿cierto? Entonces, uno que sea dinámico, ya no hay altar familiar bueno ni malo, entonces, pero sí tener algunos elementos importantes, entonces, que sea dinámico. En el tema de ese dinamismo, queremos ver algo importante donde no puede faltar, por ejemplo, una lectura bíblica, ¿cierto? No puede faltar, entonces, cosas importantes, los niños involucrarlos mucho y los jóvenes, ¿por qué? Porque tienen una visión totalmente diferente a la de nosotros con un texto bíblico. Mire que nos ha pasado donde a veces nosotros leemos y, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros? Yo leo, Juli lee o lee Juan Pablo, cualquiera de los tres, pero al final nos preguntamos ¿qué entendimos? Porque ese elemento no puede faltar, ¿cierto? ¿Qué entendimos? Porque si vamos a leer a la carrera, pues no hacemos nada. Entonces, ¿qué entendimos? Y mire que a veces uno se sorprende muchísimo cuando el niño explica el texto bíblico como lo entendió. Porque yo no me imaginaba, por ejemplo, eso. Es más, muchas veces Juan Pablo me ha dicho cosas donde yo digo, eso es para una predicación y lo tengo que escribir. Porque si yo le digo a un niño, por ejemplo, si yo pongo una silla aquí y traigo a un adulto y le digo, dígame qué es eso, ¿qué me dice el adulto? Una silla, ¿cierto? Pero si yo traigo a un niño y le digo, ¿qué es eso? El niño me dice, eso es un caballo, porque se monta al revés y lo coge como caballo. O se esconde debajo de la silla y es un escondite. O cualquier otro tipo de cosas, y así es la Biblia. Entonces la Biblia nos permite a nosotros tener mucha imaginación para tratar de entenderla. Entonces, ¿qué debe tener? Que sea dinámica, ¿cierto? Como lo dijimos en el tema de qué era el altar y qué implementos tenía, entonces, mire que Génesis 12, cuando Dios le habla a Abraham y él edifica altar a Dios, vemos algunos elementos importantes que habían allí, y es que el altar debe ser una propuesta nuestra hacia Dios. No oremos pidiéndole una señal a Dios a ver si hacemos o no el altar, no, porque Dios seguramente no le va a contestar, porque es que eso es un sí rotundo. Vamos a orar a ver si hacemos altar, no, hay que proponerlo y la propuesta viene de nosotros. Entonces, que el altar siempre tenga una propuesta de parte nuestra. ¿Qué más hay en el altar? ¿Qué elementos? Aparte de que es dinámico, es un espacio donde tiene sacrificio. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese espacio de sacrificio? Y es que es el lugar donde confesamos nuestros pecados, debilidades, aspectos que nos hayan pasado en el día. Por ejemplo,
Cuando nosotros comenzamos, por lo general Julie es la que hace la pregunta y dice, ¿cómo están? ¿Cómo les fue hoy? Y antes de comenzar a orar o algo o leer, contamos qué nos pasó en el día, porque eso nos da pie a tener tiempo de oración hacia esa área, ¿cierto? Entonces, no tuve un problema con tal señor o en algún trabajo, o Juan Pablo, no, está mire qué tal cosa. Bueno, sí, entonces empezamos a hablar de esos aspectos. Entonces, ¿qué no puede faltar en nuestro devocional? Es la, no sé, gratitud o una palabra, digamos, para tener como oración, ¿cierto? Una petición, Biblia, un texto bíblico, ¿cierto? Cuando hablemos del tema del devocional, y es un consejo para los papás, no leamos textos complicados, ¿cierto? Porque a veces uno, por ejemplo, estamos leyendo la Biblia en un año, un ejemplo, y vamos a hacer el devocional con las genealogías. No. Entonces, y este es el hijo de este, y el hijo de este, y el devocional se quedó. Entonces, no textos, si hay niños y adolescentes, pues textos que sean entendibles, ¿cierto? Que nos puedan contar una historia bien. ¿Qué más podría ser? Sí, también se puede ver el elemento de la delegación. Lo que decía Gina es muy valioso y es poder asignar a cada miembro una responsabilidad. Por ejemplo, bueno, usted se va a encargar de traer la reflexión de la palabra para el siguiente devocional. ¿Eso qué genera? Compromiso, responsabilidad e interés. Ya sabe que no es una oracioncita ahí por orar, sino una oración con propósito, que es lo que realmente buscamos. En el punto de la creatividad, por ejemplo, a los que son papás, les cuento, nosotros hicimos inversiones. No nos tocó comprar, hicimos inversiones a favor de nuestro hijo y fue una Biblia especial para él. Una Biblia en términos mucho más sencillos, que explica, que deja incluso tareas y nos ha alimentado y bendecido muchísimo en el devocional familiar. Entonces, ¿eso qué hace? Estrategias, lo que hablábamos hace un momento, estrategias que dinamicen y permitan que el altar familiar se vuelva una necesidad, un anhelo, un deseo y no una carga. Tenemos que ser muy inteligentes para que todos los miembros del altar familiar se sientan no solo comprometidos, sino también involucrados. Bueno, yo estoy ahí porque tengo una participación activa, porque sé que el beneficio, como lo vamos a ver más adelante, es para todos, pero principalmente porque como hogar queremos agradar a Dios. ¿Listo? No debemos dejar de lado que nuestro devocional familiar, como decía Carlos, tiene que tener el perdón, el pedir perdón a Dios, el arrepentimiento. No podemos dejar de lado entonces la lectura bíblica, ¿cierto? El tiempo de peticiones, el tiempo de gratitud y qué bonito también sazonar nuestro altar familiar con una adoración, una alabanza a Dios, porque es como un mini culto, realmente es como ese tiempo súper especial. Y en cuanto a, podríamos adicionar aquí, el cuándo lo hago. Hay familias, y no está mal, que asignan un día a la semana especial para eso. Es válido, está bien. En nuestro caso lo hacemos todos los días porque como nuestro hijo está en un proceso de formación, en una etapa dura que es la adolescencia, si no le inculcamos diariamente esa necesidad, es difícil. Entonces, como familias, como les digo, identifiquemos el cómo le conviene más a su casa, pero sobre todo, cómo su casa hace sonreír a Dios. Y bueno, creo que en realidad cada uno de ustedes tiene ya y conoce su casa, ¿no? Conoce su familia, conoce sus tiempos, conoce qué es lo que más les gusta. No solamente encontrar, como decía el pastor Carlos, textos más suaves, sino también quizás textos más cortos, ¿sí? Porque a veces en la lectura larga hay mucho que digerir y no se disfruta o no alimenta de la misma manera como cuando uno se come algo pequeñito, ¿sí? Como un plato gourmet, ¿no? Con algo pequeño, delicioso, que genera el gusto de tengo que volver a comer, tengo que volver a comer. Entonces, incluso en esas cosas
son estratégicas para uno generar la necesidad de volver a alimentarnos. Bueno, y ahí está lo que decía la pastora de una alabanza, la oración, el arrepentimiento, pero también generar compromisos ante la palabra, ¿no? Bueno, esto, ¿qué me compromete a hacer? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Qué nuevas cosas debo hacer? ¿Qué hacer y qué dejar de hacer? En esa parte de compromisos de lo que hable. Yo hace unos viernes atrás hablamos del tema de las preguntas, ¿se acuerdan? Las preguntas que uno le hace al texto, de quién es Dios, de qué hace Dios ahí, quién soy yo en ese texto, qué quiere Dios de mí. Ese tipo de cositas también nos ayudan mucho cuando hacemos un altar familiar y lo hacemos sencillo pero poderoso. No quiere decir que lo pequeño o lo esto sea menos, no. Hay cosas sencillas pero poderosas que nos ayudan de manera especial. Sí, algo adicional es que eso también fortalece no solamente nuestro vínculo con Dios, sino el vínculo entre los miembros de la familia, ¿sí? Porque puede ser el espacio oportuno para pedirse perdón mutuamente. Una rencilla, el devocional familiar. Ahí tiene usted su última oportunidad del día para limar asperezas con los miembros de la casa. ¿Se acuerdan de un servicio que yo traje una imagen de un perrito que salía volando a comerse un pájaro? Yo he podido percibir que podemos hacer devocionales de ese tipo. Ve uno una imagen, bueno, ¿qué miras acá en esta imagen? Y estaba el perrito ahí saltando a comer. Dice, bueno, la necesidad de comer, pero sin mirar los peligros, porque va al precipicio y el perro coge su presa, pero se va a morir. Entonces, a partir de ahí, ya uno genera un tema y una dinámica para encontrar mucha riqueza del no cuidarse y de ir tras las cosas del mundo sin darnos cuenta dónde podemos caer. Entonces hay muchas maneras de poder desarrollar tiempos especiales con nuestra familia. Ahora, tampoco es necesario que el devocional tenga que durar 1 hora. ¿Será que en 10 minutos no podemos hacer algo glorioso? Claro, en 10 minutos se puede hacer algo espectacular. Así que no lo volvamos el grupo familiar con todo el dinamismo, van las 2 alabanzas y después el niño pasa a tomar la ofrenda, ¿no? Entonces no lo hagamos sino algo muy, muy de verdad de hogar, de casa. Y algo que yo quiero añadir, y creo que esto es para todos, porque no todas las veces estamos como pareja contentos o estamos bien en el momento de hacer el devocional, ¿no? Hay momentos donde uno está de mal genio y no nos hablamos. En el día, entonces por Carlos ejemplo, le dice al hijo, dile a tu mamá que ore esto, que lee esto. Allá iba, algo así, y es que cuando llega el momento del devocional, entonces algo que tenemos es que, por ejemplo, yo oro por ellos dos, Julie ora, Julie ora por nosotros dos y Juan Pablo también ora por nosotros. Entonces, cuando estamos de mal genio, la oración de ella por mí o mía por ella es que es superficial, rápida, ¿cierto? Señor, bendícela. Gracias, Dios. Señor, cámbiala, por favor. Bendícela, Señor. A ella. Entonces, llega el momento donde, por ejemplo, ella no ora por mí en el momento del devocional porque estamos de mal genio, o yo no oro por ella. Cuando terminamos, Juan Pablo dice, tú no oraste por ella, o ella no oró por ella. Entonces, ay, Dios mío, y nos toca orar. Entonces, es ese momento donde también la rencilla se tiene que cambiar, ¿cierto? Y eso genera algo muy bueno en los hijos, y es que cuando mi hijo estaba muy pequeño, él tenía como unos 4 años, yo creo, 4 años más o menos. Un día estábamos muy de mal genio con él, algo hizo mal. Y yo lo fui a acostar a la cuna de él. Por lo general él duerme con nosotros en la habitación, dormía ahí en una cuna o algo. Ese día le dije, no, se va a dormir en su cama solo. Y me lo llevé y lo acosté. Y lo tapé y todo, y oré y cerré. Y
tapé la cuna, tenía como un toldillo, la tapé. Y yo hice el que me salía, pero me quedé ahí. Y me agaché en la cuna y me quedé ahí. Porque yo sabía que él estaba despierto y se acostó llorando. Entonces yo me quedé ahí y yo era ahí en silencio cuando él estaba llorando, y en medio de ese lloro, él dijo algo que me partió el corazón, y fue que me dijo, él dijo, yo no puedo acostarme bravo con mi papá, dijo eso, porque yo le he enseñado que no nos acostamos bravos, o arreglamos, pero no nos acostamos bravos. Y él con 4 añitos dijo eso, dijo, yo no me puedo acostar bravo con mi papá, y estaba llorando. Pues yo tuve que prender la luz y le dije, venga, hablamos. Y hablamos y arreglamos. Pero entonces eso es lo que hace un devocional, Sí. ¿cierto? Eso que acaban de decir, el texto de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, está enmarcado dentro de un problema. O sea, eso no es para todas las situaciones, sino el contexto es que hay una pelea y entonces cada uno tiene sus argumentos y se reúnen para el choque y para la confrontación. Ahí, en medio de eso, dice, donde hay 2 o 3 para pelear, ahí estoy yo. Entonces imagínese la bendición sobrenatural de poder hacer ese devocional estando de mal genios, o sea, estando peleados. Es algo que usted no se imagina lo que rompe, porque que Dios aparezca en medio de una pelea es para traer algo muy lindo, muy fuerte, así que los invitamos a que eso no pase. A nosotros nos pasa, estamos peleados con Karen, y después de que ella me ha pegado, pues entonces Señor, ayúdame a Te toca soportar. orar por ello. Entonces, pero es muy importante tratar de arreglar este tipo de cosas. Bueno, ¿qué beneficios para finalizar entonces este tiempo de podcast? Listo. Entonces, como beneficios, pues encontramos lo que es la reconciliación, ¿cierto? En el altar familiar es el espacio donde nos reconciliamos, donde fortalecemos nuestra fe, ¿cierto? Es en ese espacio donde, por ejemplo, ya dijimos que se comparte, ¿cierto? Se comparten experiencias, se comparten peticiones. Entonces, ¿qué beneficio trae? La respuesta a una petición. Por ejemplo, si estamos orando en el devocional porque Dios haga un milagro en X cosa y hay respuesta, pues eso fortalece nuestra fe, la de nuestros familiares, nos va a llevar a conocer más a Dios. El altar familiar va a hacer que, por ejemplo, en medio de una crisis familiar podamos encontrar respuestas de Dios. El altar familiar también trae promesas a nuestra vida. Es en medio del altar donde, por ejemplo, encontramos textos bíblicos que el Señor nos habla directamente, ¿cierto? Yo no sé si en su casa de pronto usted tenga algún texto bíblico, pero creo que es en ese espacio donde Dios los entrega como familia. Mire que algo que a nosotros nos sucedió bien bonito como hogar es que cuando Dios nos dio nuestra propiedad, nuestro apartamento donde vivimos, como familia, ya teníamos escrito en la Biblia, subrayado, palabras que Dios nos había entregado en un devocional para poder ponerlas en medio de nuestra casa. Y nos recuerdan la promesa. Entonces, por ejemplo, en un cuarto tenemos una promesa, si quiere usted la puede tomar para su vida y para su casa, y es la siguiente. Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículos 5 al 7 dice, si de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará el Señor por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, esa promesa la tenemos nosotros en un cuarto de oración que tenemos en nuestra casa. ¿Cuándo la conseguimos? Orando como familia. Y nos recuerda eso. En la habitación de nuestro hijo tenemos un texto bíblico que Dios nos dio, Éxodo 34:10. Dice, he aquí yo hago pacto delante de ti y todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en nación alguna.
porque verá el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová tu Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces miren, una promesa de Dios para nuestro hijo, ¿cierto? Y una promesa de Dios para nuestra familia general, Isaías 65, 25. Isaías 65, 25, no me la sé toda exactamente como las otras de memoria, pero dice lo siguiente, porque sí quiero dejarla en su vida, y es lo siguiente, dice... Bueno, mientras la buscas. Entonces, en lugares específicos de nuestra casa, no es como ahí el versiculito que nos dieron en un papelito, no, lo mandamos a hacer, le invertimos al tema en vinilo, letra grande, de tal manera que cada persona que va a nuestro apartamento se va con una promesa para su vida también. Entonces, hagamos ese tipo de cosas que impactan a cualquiera. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, uno de los versículos siempre quedó detrás de nuestro hijo cuando él estudiaba en la pantalla y todos los profesores, Juan Pablo, enfoca, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces, uno no sabe lo que Dios usa para alcanzar a otros. Mire lo que dice Isaías y es una promesa para la familia en este altar familiar. Dice, no edificarán para que otro, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano. Amén. No trabajarán en vano, dice. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Versículo 24 dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, una promesa de Dios para la familia donde el Señor nos recuerda que Él está en nuestros hogares. Y si uno los tiene allí, seguramente nuestros hijos se van a levantar con eso en la cabeza. Esos textos bíblicos están, apenas uno se levanta, yo los veo, ahí están. Me acuerdan que Dios está conmigo. Entonces, esos son beneficios que trae ese altar familiar. Sin contar como los beneficios de sanidad, ¿sí? En medio de un altar, ¿cuántos no pueden recibir una sanidad divina? De algo que un médico no tuvo respuesta, pero allí Dios puede obrar. Milagros financieros, milagros de sentimientos, peticiones profundas. Dios es sorprendente de una manera tremenda. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Escríbelas y ellos las escribirán y generación en generación irá pasando. De nosotros depende un evangelio sano, un evangelio bueno para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, a través de estos momentos. Hay una palabra que a veces la enseñaba, el BOA. El BOA del cristiano, en medio de su devocional, es Biblia, oración y ayuno. Así que mientras que esos tres estén juntos, sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Pastores, si nos bendicen con una oración sobre este tema y también que sea una oración que alcance las familias que están acá y que podamos contrarrestar. Listo, hermano. Algo muy importante, ¿saben qué ha pasado? Que el enemigo no le gusta esto. Satanás se levanta cuando decidimos empezar a hacer nuestro devocional. Y lo vamos a hacer y lo hacemos una vez y a la siguiente semana algo pasa. Y el diablo está allí, tratando de frenarnos por muchas cosas, de unas maneras que uno no se imagina, y eso lo va opacando y terminamos no haciéndolo. Así que no le demos lugar al enemigo para que nos rompa esta bendición. Honramos a Dios. Si el único mandamiento con promesa, que es honrar a nuestros padres, genera tanto resultado para nuestra vida, imagínese el honrar a Dios.
qué va a pasar sobre nosotros. Sería algo muy lindo. Bueno, vamos a orar entonces, pongámonos en pie. Vamos a darle gracias a Dios y en este inicio de Festival de Familia, pues pidámosle a Dios que fortalezca ese altar familiar, que sea algo donde de hoy en adelante como hogar ya determinemos un espacio, hagamos esa oración. Habrán algunos aquí que, así como la pastora Karen era la única que en ese momento iba a la iglesia, y usted de pronto en este momento es el único que viene a la iglesia, pero hay algo que marca a los demás y es que alguien se levante a decir oremos. Eso marca, mejor dicho, eso mata cualquier cosa, lo que sea. Mire que con esto cierro un testimonio y oramos, y es que un día hicimos una reunión de cumpleaños para nuestro hijo y en medio de la reunión pues oramos por el cumpleaños de él. Y en ese cumpleaños invitamos a muchos amiguitos de su colegio y sus papás. Entonces, como poco nos hablamos con los papás de ellos o no los conocemos, disfrutamos, jugamos, de todo. Pero al final, antes de cantar el Happy Birthday y el ponqué, yo dije, vamos a orar. Entonces todos los papás quedaron como, y oramos, y fue bonito. Cuando se acabó la reunión, el Señor, varios papás se me acercaron y me dijeron, todo estuvo espectacular, hermoso, la comida, el juego, todo estuvo lindo. Lo mejor, la oración que usted hizo. Fue lo mejor, porque yo oré por las familias de ellos, no por el cumpleaños de mi hijo. Ese fue el paso, el gancho. Pero oramos por las familias de ellos. Entonces vea que cuando alguien se levanta a decir, oremos, eso va a marcar a todos los que están ahí. Porque es que no es usted, es Dios el que va a estar ahí. Entonces, eso es importante. Así que oremos para que las familias que estamos aquí podamos fortalecernos en ese altar. Si usted tiene a su familiar, creo que es tiempo de tomarlo allí de la mano y orar. Tome de la mano allí a su familiar, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Dios. Gracias, Señor, una vez más, porque tú permites espacios en medio de la iglesia como estos, Señor, en los que nos motivas a buscarte a ti, Dios. Señor, si más familias tuvieran este espacio de oración, seguramente tendríamos menos problemas, Señor. Seguramente tendríamos menos dificultades. A veces nos metemos en problemas donde la solución solo la tenemos en Jesús. Señor, yo oro, Dios, para que te manifiestes, Dios, de manera especial cuando ese papá o esa mamá o esos hijos se levantan en medio de la semana a decir, vamos a orar y a pedirle al Señor que esté en medio nuestro. Padre, respáldalos. Aquel que tenga temor, de pronto tú que eres joven y vienes solo y tus papás no están en la iglesia y te da temor orar, oro para que Dios lo respalde y que usted pueda ser allí lumbrera en medio de la oscuridad. Señor, yo también quiero orar en esta noche por las mamás, cabezas de familia que llevan esa carga espiritual, familiar. Dios, respáldala, Señor. La responsabilidad que tienen de levantar esos hijos con principios, Señor. Ayúdales, dale sabiduría, Señor. Varones que también están aquí, bendícelos, Dios. Señor, que la voz de Él no sea solamente la que se escuche cuando grita en la casa, no, Señor,
sino que también sea la voz que trae una palabra de parte de Dios, Señor. Respalda estas familias, estos hogares en tus manos, Señor. Y también aquellos que en medio de los devocionales tengan crisis, Señor, que estén pasando por un momento de dificultad, sea, Señor, una enfermedad, una crisis, Dios, económica, Señor, así como nos entregaste palabra a nosotros, hazlo con los hogares, Dios, del ministerio, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias, y sabemos que tú vas a estar presente cada vez que te busquemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.